Hola a todos, ya estamos aquí listos para comenzar el tema 10, el análisis financiero y económico de la empresa. Entonces vamos a comenzar con uno de los conceptos más importantes que es el fondo de maniobra. ¿Vale? Entonces, vamos a remontarnos un poquito antes de explicar o definir exactamente qué es ese fondo de maniobra. ¿Vale? Debéis que entender bueno, pues que entre el plazo de permanencia del activo, lo que son nuestras inversiones, y el plazo en el que debemos devolver los fondos utilizados para financiar su adquisición, bueno, pues tiene que haber alguna relación, sobre todo para evitar suspensión de pagos o de la actividad de la empresa. Pensar en cuando hacíamos la definición de la financiación ajena a largo plazo, que decíamos que era, bueno, pues en general la financiación que la empresa utilizaba para llevar a cabo inversiones de carácter permanente. O sea que estábamos diciendo financiación de largo plazo, ajena de largo plazo, con activo no corriente, ¿no? Esa parte del inmovilizado. ¿Esto a qué se debe? Bueno, a un concepto que es el del ciclo largo, ¿vale? Si os acordáis, yo os he hablado mucho del ciclo corto, del largo no tanto. Bueno, ¿el largo en qué consiste? Consiste en que tenemos dinero, ¿vale? Ese dinero lo podemos utilizar para comprar activo no corriente, lo que serían, pues bueno, todos esos bienes de equipo que nos permiten producir, ¿vale? Y cuando producimos esos bienes y servicios, la parte de existencias y la vendemos, cuando conseguimos cobrar, volvemos a tener dinero líquido. Entonces existe, o sea, esto sería un poco como el ciclo largo de la empresa, ¿no? Nosotros utilizamos muchas veces el dinero que tenemos en tesorería proveniente de todos esos fondos para comprar la estructura económica de la empresa que nos permite generar a corto plazo activos corrientes que, como son más líquidos, se convierten antes en dinero. Muy bien. Entonces, si entendemos un poco por lógica que tiene que haber algún tipo de relación entre ese plazo de permanencia, ¿no? O sea, yo no voy a decir los proveedores que hemos quedado que era de corto plazo y que normalmente me suelen dar pues materias primas, no voy a coger eso y decir con eso financio, por ejemplo, yo qué sé, el pago de la patente o la compra de un edificio de medio millón de euros, ¿no? No tendría mucho sentido. Entonces tiene más sentido pensar, bueno, pues que el pasivo no corriente va a financiar al activo no corriente. Acordaros que aquí estaban todas las fuentes de financiación de largo plazo, o sea que tendríamos, por ejemplo, los empréstitos, ¿vale? El leasing, que decíamos que era justamente pues para bienes de equipo o vehículos, ¿vale? Mientras que aquí en el pasivo corriente o en la financiación ajena de corto plazo teníamos por ejemplo el factoring o la operación de descuento, ¿no? Nosotros cogíamos la letra de cambio de nuestros clientes y adelantábamos el cobro, ¿vale? Y los créditos comerciales que nos proveían que nos daban los proveedores o nos concedían los proveedores. Entonces tiene un poco de sentido, pues como que el pasivo no corriente sea el que financia el activo no corriente y el pasivo corriente el que financia el activo corriente, ¿vale? ¿De dónde viene el problema real? Bueno, pues que esto no puede ser uno a uno porque, sobre todo si pensáis en esta parte del activo corriente, esto que pasa aquí en realidad esto es todo el ciclo corto. Nosotros cogemos el dinero, compramos y pagamos materias primas que utilizamos para producir estos productos en curso determinado. Cuando lo vendemos, si se queda a deber, se quedan clientes y cuando lo cobramos ya en dinero. Si os fijáis, materias primas y productos en curso terminados son las existencias de la empresa. Clientes, el realizable de la empresa. Y el dinero sería la tesorería de la empresa. Luego, aquí lo que tenéis es el activo corriente. ¿Por qué digo que esto no va uno a uno? Bueno, porque existe un desfase, ¿vale? Existe sobre todo un desfase entre esta parte en la que nosotros compramos y pagamos a nuestros proveedores y en esta otra que es en la que cobramos o recibimos ese dinero de los clientes. Eh, Ese ritmo de cobros y pagos no tiene por qué ser uno a uno. Entonces, si yo no cobro lo suficientemente rápido o en la suficiente cantidad, quizás no soy capaz de hacer frente a esas deudas que tengo con mis proveedores, ¿vale? Dado que puede haber esos desfases,
acordaros, decíamos, los ingresos no son cobros y los gastos no son pagos, ¿vale? Luego, el desfase es claro. Nosotros podemos tener resultados positivos o beneficios técnicamente y aún así que exista este desfase entre el cobro y el pago, ¿vale? Para evitarlo, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, bueno, pues parte del activo corriente debería ser financiado con capitales permanentes. Por lo tanto, este pasivo corriente debería ser inferior al activo corriente, ¿vale? Y esa otra parte que se nos queda, por así decirlo, sin financiar por esa financiación de corto plazo, debería ser financiada con capitales permanentes, el pasivo no corriente y el neto patrimonial, ¿vale? O los fondos propios. Esa es precisamente la definición del fondo de maniobra. Entonces, el fondo de maniobra va a ser la parte del activo corriente financiada por capitales permanentes, neto patrimonial y pasivo no corriente, acordaros. Y el fin de que exista este fondo de maniobra va a ser evitar la suspensión de pagos debido a un desfase que puede haber entre el ritmo de cobros que son generados por el activo corriente y el ritmo de pagos que es generado por el pasivo corriente. ¿Vale? A este fondo de maniobra también se le suele llamar a veces fondo de rotación o capital circulante. Como para los profesores es indistinto que le llaméis de una forma u otra, aunque la preferida suele ser fondo de maniobra, sí que os podríais encontrar alguna de las otras dos en el examen, ¿vale? Luego es importante que conozcáis que se puede llamar así y que sepáis reconocer qué es lo que os están preguntando en un determinado momento. ¿Cómo se calcula el fondo de maniobra? Bueno, pues atendemos a la definición. Nos dice parte del activo corriente financiada por capitales permanentes. Es decir, estos capitales permanentes, la parte que no se destina al activo de largo plazo, ¿vale? A ese activo no corriente. Mientras que aquí, entonces sería el activo no corriente no financiado por el pasivo corriente, ¿vale? Fondo de maniobra, neto patrimonial más pasivo no corriente menos activo no corriente igual a activo corriente menos pasivo corriente. Muy bien. Ahora me vais a decir, ¿con cuál tengo que emplear para los ejercicios? Las dos. Me explico, ¿vale? En muchísimos ejercicios se os pide que escribáis la fórmula correcta para calcular el fondo de maniobra. Se os está pidiendo las dos igualdades, ¿vale? Toda entera, que digáis la explicación del fondo de maniobra, en cuyo caso tenéis que acordaros que es activo corriente financiado por los capitales permanentes, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente es más fácil esta porque solo involucra dos números y entonces es mucho más rápida de hacer y es la que hacéis con la calculadora, ¿vale? Pero tenéis que saber toda la fórmula. ¿Qué valores puede tomar este fondo de maniobra? Pues obviamente 3. O es mayor que 0, o es menor que 0, o es igual a 0. No hay aquí más variación, ¿vale? Vamos a ver un poquito qué significa cada uno de ellos. ¿Qué es positivo? Bueno, el activo corriente se está financiando tanto por deudas a corto plazo como por capital permanente. Si fuera excesivamente positivo, bueno, pues el mayor coste del capital podría llevar a una menor rentabilidad, ¿vale? Esto ahora a vosotros no os va a preocupar. Cuando es positivo, todo irá bien y decimos, pues eso, que el activo corriente se financia tanto por deudas de corto plazo como por capital permanente y por lo tanto que representa un fondo de seguridad que nos permite hacer frente a cualquier posible desajuste que se presente en el corto plazo, ¿vale? ¿Qué es esto lo que nos da? Bueno, pues nos da una estabilidad en el funcionamiento de la actividad, porque sabemos que por el hecho de que se retrase un cobro o pase alguna cosa, no vamos a tener que parar el funcionamiento de la empresa, ¿vale? Por lo tanto, ofrece pues un margen operativo porque con ese activo corriente que tiene, liquida todas las deudas de corto plazo y aún sigue teniendo pues ese pequeño margen de maniobra, de ahí que se llame fondo de maniobra, para continuar la actividad productiva y seguir generando más dinero, ¿vale? Lo cual es deseable para todo empresario. Caso totalmente contrario, el fondo de maniobra es menor que 0.
Bueno, pues aquí diríamos que es que parte del inmovilizado, de ese activo no corriente, se va a estar financiando con recursos cuyo vencimiento está a corto plazo. Luego, esto es un problema, ¿vale? Si la situación perdura, ¿a qué nos puede llevar? Bueno, pues a una suspensión de pagos, a que no seamos capaces de hacer frente a todas las nóminas que tenemos que pagar, todos nuestros proveedores, créditos de corto plazo, las deudas que tenemos con las instituciones públicas, ¿vale? No siempre tiene que ser una situación problemática, sobre todo si son empresas con mucha rotación, ¿vale? Por eso os decía, esto de aquí de la rotación, a lo que nos referimos es que cobran a los clientes antes de lo que tienen que pagar a los proveedores. Este estudio, ¿vale? Sería el del periodo medio de maduración, tanto económico como financiero, que veremos al final del tema. Por eso decía que era un estudio como complementario a esta parte del fondo de maniobra que se basaba solamente en el balance. Normalmente las empresas que tienen mucha rotación suelen ser las grandes, ¿vale? Porque son las que son capaces de poner unas condiciones más exigentes a sus clientes también y a los proveedores, ¿no? Las que hacen esperar más a los proveedores para recibir ese pago. Como hacen compras muy grandes y normalmente bueno, pues los proveedores que tienen son dependientes financieramente de ellas, suelen aceptar estas condiciones, aunque no sea lo idóneo decir voy a cobrar en 6 meses, pero lo aceptan, ¿vale? Entonces, por eso, bueno, no siempre es problemático, por eso hay que analizar y hay que ver otras cosas y ya veremos después cómo podemos ver si la empresa tiene no solo problemas de liquidez, como indicaría un fondo de maniobra negativo, sino también de solvencia, ¿vale? Que es cuando realmente hay problemas. ¿Qué se puede hacer para salir de esta situación? Pues dos cosas. Negociar con el banco para convertir la deuda de corto plazo en deuda de largo plazo, que es lo que estaríamos haciendo. Reducir esto de aquí y ampliar el pasivo neto corriente, ¿vale? Con lo cual, pues daríamos más posibilidad a que este elemento sea positivo o la otra, pues intentar retener beneficios, ¿vale? El próximo curso, si es que los hubiese, y incrementando los fondos propios. Luego incrementaríamos ese neto patrimonial. Si os dais cuenta, ambas soluciones van a lo mismo, incrementar los capitales permanentes, reducir, ¿vale? La financiación ajena de corto plazo o el exigible de corto plazo. Y la tercera situación, fondo de maniobra igual a cero, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que el activo no corriente está financiado íntegramente por capitales permanentes, esto de aquí va a ser igual al activo no corriente, y que el activo corriente es igual al pasivo corriente, se financia también en su totalidad con eso. Puede parecer que es una situación de equilibrio patrimonial, sin embargo, rápidamente podemos ver que es problemático si hay algún desajuste. Por ejemplo, alguno de esos activos corrientes de corto plazo puede ser que no se realicen, ¿vale? Que no se conviertan en líquido, en dinero, en el plazo convenido. Pues, por ejemplo, nosotros le hemos vendido algo a unos clientes que en 2 meses nos lo tienen que pagar y a los 2 meses ellos se declaran en quiebra y por lo tanto nosotros los clasificamos como de dudoso cobro, ¿vale? Acordamos, lo quitamos de los beneficios. Pero obviamente, pues eso es un realizable que no se ha convertido en dinero líquido, ¿vale? O por ejemplo, cuando decimos que otros no completen el ciclo, pues que realizamos la producción más lentamente, ¿vale? Ahora con el coronavirus hay muchísimas empresas que han dejado de producir y sin embargo sí que tienen existencias en el almacén y podrían continuar con esa producción, pero bueno, como estamos bajo servicios mínimos, se recomienda que no salgamos a la calle, se ha reducido la plantilla de trabajadores que hay, no se están gastando esas materias primas o esas existencias con la velocidad que se esperaba, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que esas existencias no se están convirtiendo en líquido y por supuestísimo, no hay ninguna tienda abierta. Es decir, ahora lo único que podemos comprar como mucho es online, pero el resto, nada de nada, no podemos ir a las tiendas. Por lo tanto, ellos no están vendiendo esos productos terminados, no están terminando ese ciclo, ¿vale?
¿Qué pasa? Que las deudas inmediatas y de corto plazo, el pasivo corriente, ese plazo no lo perdonan. Nosotros los trabajadores quieren seguir cobrando, la hacienda pública quiere seguir cobrando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, pues hombre, si no tienes ningún margen de maniobra porque tu fondo de maniobra es cero, pues puede llevarte a una desestabilidad rápidamente. ¿Vale? En conclusión, ¿qué es lo que nos diría sobre todo el principio de prudencia financiera? Bueno, pues que la empresa debería tener un equilibrio patrimonial o una estabilidad patrimonial permanente. Y para eso se necesita que el fondo de maniobra sea positivo. ¿Vale? Entonces, fijaros, yo aquí os he representado esa situación. Aquí tenemos el activo dividido en nuestras dos masas y el neto y pasivo dividido entre capitales permanentes y exigible de corto plazo. Si os dais cuenta, esta parte de aquí, los capitales permanentes que financian al activo corriente, sería nuestro fondo de maniobra, ¿vale? Por eso digo que el fondo de maniobra es positivo. Bueno, el cálculo es muy sencillo, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos esta empresa, Lumen S.A., que presenta este balance donde todo está en miles de euros. Entonces, si os dais cuenta, tenemos el activo y el neto y pasivo separado, pero no lo tenemos correctamente ordenado, ¿vale? Lo primero que vamos a tener que hacer es ordenarlo por masas patrimoniales, calcular el fondo de maniobra y valorar un poquito la situación financiera. Bueno, pues yo sigo como hemos estado haciendo los ejercicios hasta ahora, activo no corriente, aquí tendríamos el inmovilizado material, en este caso, ¿vale? 1.000 euros de construcciones, 40 equipos informáticos, el mobiliario 180, elementos de transporte 880 y la amortización acumulada 560 deduciendo, ¿vale? Si os fijáis aquí, también aparecía deduciendo entre paréntesis, ¿sí? Y en el activo corriente, bueno, pues tenemos a los clientes, mercaderías y las cajas y los bancos, 560. Total del activo son 2.100 miles de euros. Y dentro del neto y el pasivo tenemos el neto patrimonial, que es que el capital social y las reservas legales, el pasivo no corriente o el exigible de largo plazo y el pasivo corriente o exigible de corto plazo. Entonces, estos desde aquí, 910 más 400 más 490, 1.400 son los capitales permanentes, ¿vale? Entonces, si a estos capitales permanentes yo les quito el activo no corriente, 1.400 menos 1.540 nos da menos 140, ¿vale? Lo mismo que si hago activo corriente menos pasivo corriente. ¿Qué es lo que pasa en la empresa? Bueno, pues que el fondo de maniobra es negativo. Luego, este año, la empresa tiene que hacer frente a un conjunto de deudas por una cantidad superior a la de los activos convertibles en liquidez a corto plazo. Si perdura, dificultades para afrontar sus plazos, sus pagos, ¿vale? Para evitarlo, bueno, pues negociar, convertir la deuda de corto plazo en largo plazo. Si os fijáis aquí, tenemos préstamos de corto plazo por 250 que lo podríamos pasar a largo plazo si pudiésemos. Sobre todo, debería también reducir esa cantidad de proveedores, que es bastante alta, ¿vale? Y incrementar sus fondos propios si puede retener beneficios. Esas serían las recomendaciones básicas.